Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es domingo, 15º domingo del tiempo ordinario. Y como estos domingos venimos escuchando a Lucas, seguimos hoy en el capítulo 10 de Lucas, versículos 25 al 37. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría hoy. Esta palabra viene a alimentarnos. Luego del trasegar de esta semana, un encuentro con Dios. Hoy, centralmente en la Eucaristía, pero este es el abrebocas. La palabra, el pan de la palabra. El alimento que nos trae hoy el Evangelio, que viene hoy acompañado, pues lógicamente, con la segunda lectura hoy a los Colosenses, también, y la primera lectura el libro del Deuteronomio. Nos centramos en este capítulo 10 de Lucas, versículos 25 al 37. ¿Qué dice el texto hoy? Para ello pidamos la fuerza del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Que hoy con esta enseñanza de Jesús a este letrado podamos nosotros comprender qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, quién es nuestro prójimo. Que hoy podamos comprender claramente, así como el Señor Jesús le ha enseñado a este hombre que llegó a preguntarle. Nosotros hoy tenemos tu enseñanza, Señor. Ven, Espíritu Santo, enséñanos precisamente a vivir tu proclamación, tu presencia, tu enseñanza en el mundo de hoy. Amén. ¿Qué dice el texto? Vuelvan la mirada, capítulo 10 de Lucas, versículos 25 al 37. ¿Quién se acerca a Jesús? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué le pregunta? Cuando le hace esa pregunta, Jesús, ¿cómo le hace una contrapregunta? ¿Cómo responde el letrado? Cuando termina el letrado, entonces Jesús le dice algo como quien dice: ya terminó ahí la conversación. Pero él quiere ir más allá para que Jesús se dé cuenta que él es un hombre justo y un hombre honrado y un hombre que vive en Dios. Y entonces Jesús, ¿cómo le responde? Con una explicación, con una imagen, con una parábola. ¿Cómo le responde? ¿Qué personajes aparecen
en todo este diálogo. En esto que es la respuesta de Jesús, ¿qué detalles nos llaman la atención? De personajes que Jesús pone aquí, de expresiones que no habíamos inclusive algún momento detallado. Miremos todos los elementos, personajes, verbos, actitudes, circunstancias, enseñanza, lógicamente. Y como siempre, leemos varias veces el texto, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. El domingo es un día especial, todos son especiales, todos son días de Dios, pero el Dominus, día del Señor, en latín, Dominus, el domingo, día del Señor. En castellano lo traducimos así para que comprendamos darle la reverencia a Dios. Sacamos un espacio y sacamos un encuentro con Él, y qué mejor que hacerlo, lógicamente, en la celebración de la Eucaristía, pero la Eucaristía va unida al pan de la palabra. Hoy esta palabra trae una explicación de Jesús que es para todos los tiempos. Y parte del encuentro con un personaje. Este personaje nos dice la palabra que es un letrado que le pregunta a Jesús, y la intencionalidad, dice Lucas, que es para ponerlo a prueba. Es como quien dice, bueno, venga a ver usted qué es lo que conoce. Como yo soy letrado y yo conozco mucho, a ver qué me responde usted. Pero dentro de la conversación se fue dando una tónica que apareció una verdad muy bella y una explicación que ha quedado magistral, con unos detalles muy dicientes de Jesús que tendremos que meternos en el contexto histórico para que podamos comprender muchas cosas de las que el Señor nos enseña en este día. Este letrado le hace la gran pregunta a Jesús, que aparecerá otro también en Marcos y Mateo, preguntando, y sobre todo en esa semana de Pascua, cuál es el mandamiento principal de la ley de Dios, y el Señor Jesús le hace referencia a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En el fondo está la misma pregunta, pero en Lucas hay un desarrollo también con este otro personaje, este letrado, que va más allá. Entonces él le pregunta, para ponerlo a prueba, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Heredar la vida eterna. Lo pone en esos términos. Como Jesús ha hablado de la vida eterna, como los hebreos vienen hablando de muchos de lo que pueda vivirse después del mundo, y hay una gran pregunta sobre, inclusive, cuál es el principal mandamiento y cómo es la forma de agradar a Hashem, bueno, a Elohim, al Dios hebreo, al Dios de Israel, que es el único Dios verdadero, en el contexto pues de este hombre como muy fiel a la Torá, quiere preguntar, y Jesús le dice, bueno, entonces, ¿qué está escrito en la ley? Como quien dice, bueno, usted es conocedor, usted es letrado, es versado en esta temática, ¿qué está escrito en ella? Y ahí es donde él responde con Deuteronomio capítulo 5, capítulo 6, versículo 5, que empieza la Shema, escucha Israel, el Señor es solamente uno, amarás al Señor tu Dios, y contesta así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus almas y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces une del Levítico, este hombre ya une ahí esto que Jesús ha dado a entender que es el mandamiento principal. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues como quien dice, haz esto, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Ahí está todo. Pero él quiso ir más allá, porque es que hay una situación para los hebreos, ¿quién es el prójimo? Y entonces el hebreo se quedaba con que el prójimo era o el connacional, el mismo de la raza judía, raza hebrea, procedente de Abraham y sus hijos, y las 12 tribus, o alguien que hace parte de su familia. Y resulta que Jesús aquí, a través de una enseñanza, empieza a mostrar unos personajes y una situación que ocurrió para que este hombre descubra y vaya más allá de esos límites en que los israelitas han puesto la expresión prójimo y han puesto lo que significa el otro, el más cercano, y que han de ayudarse y cómo vivir en medio de los demás. Entonces Jesús empieza. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Contexto histórico. Jerusalén está más alta sobre el nivel del mar, bajaba. Jericó está menos sobre el nivel del mar.
Jerusalén está a 700, 800 metros sobre el nivel del mar. Jericó está a menos 200, algo así, no sé. Es una bajada. Pero resulta que como es un camino muy... con mucha afluencia de personas seguramente, y en épocas de las fiestas de Jerusalén no faltaban los bandidos. Eso han existido siempre y pasaba. O sea, le está tomando algo, es una cosa que pasa realmente. Hay bandidos en esa época, hay gente que la robaban y les quitaban las pertenencias que llevaban para las grandes celebraciones en la gran capital, Jerusalén. Entonces, pues resulta que a este hombre, pues unos bandidos lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon. Quedó ahí como medio muerto, dice la expresión. Y aparecen tres personajes: un sacerdote, un levita y un samaritano. Aparecen claramente ustedes y yo pensaríamos, claro, el sacerdote y el levita pues conocen la ley, conocen esto de ayuda al prójimo, cómo Dios le gusta la misericordia, etcétera, etcétera. Pero resulta que si nos movemos como muy en la creencia judía, pues cada uno tenía unas funciones. El sacerdote y el levita, seguro por llegar rápido a sus funciones, pues pasaron de largo, y fuera de eso por no quedar impuros, porque era un hombre que estaba allí herido, botando sangre, que estaba golpeado, y ellos hicieron como un devaneo, o más bien, perdón, como que se corrieron para un lado y siguieron derecho un rodeo y pasaron de largo. Pero hay una actitud muy sorprendente hoy, y es el samaritano, que siempre lo hemos escuchado, y tendríamos que meternos en los zapatos y en el conocimiento antiguo de los samaritanos. Son enemigos de los judíos, por así decirlo. Se trataban mal, no se querían. Los judíos minimizaban a los samaritanos y los trataban de medio demonios, porque si habían en una época histórica una parte de Israel fue invadida por los asirios y trajeron personajes de otras partes y se mezclaron ahí las razas, y ellos los consideraban como impuros y como otros cismáticos, herejes, etcétera, y personajes que no tenían el templo de Israel que estaba en Jerusalén y que verdaderamente eran de otra categoría. Y había enemistad, y los samaritanos se sentían mal, y entonces eran rivalidades, y eran palabras van, palabras vienen, y situaciones de este orden. Entonces es un escándalo, un judío ayudándole a un samaritano. Se lo propone un letrado. Es que aparece eso, como, nos está como corriendo el límite de ser prójimo. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Este escándalo. Entonces, en ese escándalo empieza a mostrar que es tal la ayuda que da ese samaritano que vamos viendo unos pasos. Y los pasos es, lo ve. Los otros lo ven y siguen. Este lo ve y le da lástima. Siente compasión. Eso que Jesús ha hablado en el Evangelio, cuando sentía compasión que andaban como ovejas sin pastor. Pues este hombre siente compasión, siente con el otro que está ahí tirado medio muerto. Seguramente tienen cosas importantes. El sacerdote y el levita tenían cosas importantes. Seguramente este también iba de afán. Pero así todo, frena, le da lástima, se conmueve. Es un dolor que se siente y que lo palpa en la realidad del otro. Y ahí entonces empieza el hombre como se acerca. Un samaritano acercándosele a un judío. Imagínense usted estas circunstancias. Y entonces se aproxima, cura sus heridas, le cede su propio puesto. Entonces ustedes imagínense, tiene una actividad que tiene que ver con curación, con tomar ese aceite y vino a la manera de la usanza antigua para curar heridas en aquel momento, echándole aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, le cede su propio puesto. Se baja de su confort, de su poder estar bien, de su bienestar, y se lo cede a uno que verdaderamente está mal y no es capaz de pararse y de llegar a un lugar. Fuera de eso, lo lleva a una posada y lo cuida. Se gasta el tiempo de llevar, de buscar hospedaje y cuidarlo. Y finalmente hasta de su propio bolsillo, se mete la mano al bolsillo. ¿Cuánto es duro eso? Se mete la mano al propio bolsillo y entonces da 2 denarios y se los da al posadero.
y le dice, cuida de él y lo que gastes mal te lo pagaré a la vuelta. Es que no solo sacó tiempo en ese momentico, va a volver. Y va a volver para darse cuenta cómo sigue este hombre. Qué bueno hoy mirar todas estas acciones, una por una. Ustedes deleítense en eso, eso es muy bonito hoy en la palabra. Y lo saca uno de uno mismo. Seguramente sí, es muy fácil hablar lo que yo estoy diciendo y que la palabra, pero venga, miremos las realidades que son impresionantes. Y entonces allí ve la realidad del otro que está postrado por una circunstancia que llegó a vivir. Por las circunstancias entonces empieza a sentir lo mucho que le pasó, le duele todo lo que está pasando. Está mirando la realidad y no se empieza a calcular dónde están los bandidos, me cogió la tarde, qué voy a hacer. Está siempre ahí, pensando. Inclusive dice un autor también en una reflexión como en el momento no se pone a pensar si el otro tiene seguro médico o si tiene no sé qué o cuál será el respaldo, quién será, qué me va a pasar, puedo ayudar. No se hace un montón de preguntas, sino que actúa y actúa concatenadamente para poder obrar en Dios. Qué bueno que hoy podamos comprender estas acciones. Qué bueno que hoy podamos mirar y abrir el corazón. Sigue entonces la palabra, lo que cuides de más te lo pagaré a la vuelta. Y ahí es donde aparece la gran pregunta, ¿cuál de estos tres es el que ha hecho que se portó como prójimo? Y él entendió ahí, el que practicó la misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Qué bueno comprender la palabra. Jesús es un maestro, es un pedagogo, nos enseña la fe. Jesús, con la simplicidad de las cosas cotidianas que pueden ocurrir, muestra ejemplos concretos, radicales. Nadie va a poder decir, es que es muy difícil comprender a Jesús si tomas la vida cotidiana. Y en la vida de actuaciones, de un momento de su usanza antigua, ve unas relaciones entre judíos y samaritanos y lleva a esta expresión del prójimo a todo aquel que necesita mi ayuda, así de sencillo. A todo aquel sin hacer distinciones de nada. En eso nos pone hoy la palabra. A eso nos lleva hoy la meditación. Entonces ustedes y yo vemos cuánto ayudamos. ¿En qué consiste practicar la misericordia con el prójimo? ¿Cuándo la hemos hecho? ¿Cómo la podemos hacer? ¿Qué objeciones presentamos? Tal vez hemos sido como el sacerdote o el samaritano que ponemos peros al obrar de Dios en el otro que está ahí tirado en la calle, en las realidades profundas. O cómo ayudamos, porque uno puede decir, no, es que hay unos que se lo han buscado, pero cómo hay también la iglesia que se puede ayudar entre varios, y se habla de institucionalidad y de cómo hay sitios donde se pueden llevar. Este hombre llevó un posadero y entonces lo hizo hasta tal punto, dejó todo pago para que otros lo pudieran atender, después volvería. Hoy en día podríamos mirar que ante ciertas objeciones que tenemos, podemos decir, no, es que yo doy una primera ayuda, y dentro de la gran iglesia que socorre a huérfanos, a viudas, que tiene hospitales, que tiene asilos, que tiene un montón de cosas, como la iglesia hace una ayuda que sigue, una ayuda que es para todos, que es coordinada. En eso también está la iglesia con un montón de riqueza a través del tiempo de la historia, que ha practicado la misericordia y que nos enseña a mirar al prójimo. Que hoy podamos ver toda esta fuerza de una enseñanza que es para nuestra vida práctica y cotidiana. ¿Cuánto socorremos a los más necesitados? ¿Cuánto socorremos verdaderamente a los que están buscando alguien, una mano ayuda, una mano amiga que los levante y los ayude? Obras son amores y no buenas razones. Real y efectivamente cuánto amamos con situaciones que son de encuentro con Dios en el que sufre. Y hoy Dios nos dice, vete y haz tú lo mismo. Vete y haz tú lo mismo. No nos quedemos ahí como quietos, como cosificados, como congelados en los egoísmos del mundo de hoy. ¿Qué egoísmos hay en mi corazón que no me permiten ver cuando el otro está caído? Esto me lo pregunto yo también. ¿Qué egoísmos hay en nuestra vida que no nos permite disfrutar de la presencia de Dios? ¿Qué por el hedonismo del mundo, por el ritmo del trabajo, por tantas cosas vamos tan acelerados, tal vez como este sacerdote y este levita,
que no nos alcanzamos a dar cuenta de un montón de realidades y meternos en los zapatos de otros. Le dio lástima y se acercó. Como hoy Dios nos da un corazón puro, un corazón sensible que nos ilumina y nos enseña. ¿Cómo permitimos que Dios, verdad, y toque estos corazones que son tan fríos? Que ustedes y yo podamos verdaderamente comprender esta enseñanza de Jesús. ¿Cuál es toda esta semilla que esta palabra nos tiene que llevar a escuchar que Dios nos dice, vete y haz tú lo mismo? ¿A qué situaciones nos invita hoy Jesús? Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por tu enseñanza a través de la palabra. Gracias, porque a través de estos ejemplos sencillos de un hombre que se acerca a probarte con una pregunta, le respondes con una claridad impresionante. Hoy esta respuesta viene a tocar nuestros corazones, saca nuestro corazón de la dureza, de la indolencia, del egoísmo. Enséñanos a ver a tantos hombres que están por ahí tirados en el camino, hombres y mujeres en el camino de la vida. Enséñanos a ayudar y a como iglesia ayudar entre todos, para que todos puedan tener lo digno, lo necesario y vivir en la bendición, todos como hijos tuyos. Que no pongamos límites a lo que significa el prójimo, que verdaderamente reconozcamos que donde hay alguien que verdaderamente necesita nuestra ayuda, ahí se hace presente el reino, porque tú estás presente en esa persona que necesita un vaso de agua, que necesita una ayuda concreta. Gracias porque la palabra es parte de tu pedagogía de amor. Enséñanos a hacer obras verdaderas del amor, no solo razones que se quedan en palabras, para que podamos vivir tu reino y llevarlo a los demás. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo hoy la palabra me mueve a comprender quién es el prójimo para mí? ¿Quién es el prójimo para usted? Según esta enseñanza, entonces, después de escuchar la palabra, que es contundente. Qué bueno es poner esta expresión hoy, vete y haz tú lo mismo. ¿Qué tengo que hacer hoy en adelante con el prójimo? ¿Cómo es aquello de cómo vamos a decir que amamos a Dios y no amamos al otro que lo tenemos ahí al lado? Ese es el prójimo que nos dice San Juan también en una de sus cartas. Y Dios es amor, y si seguimos a Dios, entonces ¿cuánto amamos realmente en hechos concretos? ¿Cómo vivir el amor? ¿Qué pasos voy a utilizar? ¿Qué circunstancias de mi vida puedo hacer para vivir esta realidad de amar al prójimo? El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día, feliz semana, y gracias por los comentarios del eco que produce la palabra en sus corazones y poner el lugar desde donde escriben.